Muy bien, pues vamos a hablar el día de hoy de un tema importante, un tema que hoy el mundo está basado en este tema que es el afán, sería el tema. El título yo le puse, no os afanéis, ¿no? No os afanéis. Y bueno, el tema es tocado porque en ese entonces había afán en la Biblia, digo, en la vida cristiana, lo marca la Biblia, pero el día de hoy el afán ha disminuido, ¿verdad? No, el afán ha aumentado. Hoy el día uno de los mayores enemigos es el afán. Sin embargo, vemos cómo es que la escritura, observen cómo la escritura viene marcando el afán de hace cientos de años y hoy aún continúa el afán, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el afán ha sido derribado? No. Eso quiere decir que el mal va ganando o va perdiendo. Va ganando el mal, ¿no? Entonces la escritura no marca que la escritura es para que ganemos en este mundo y gane y triunfe Cristo aquí, ¿sí? Sobre el mal. No, al contrario, la escritura nos marca que cada día el mundo va a empeorar y va a ir de mal en peor, ¿sí o no? Sí. Entonces tenemos que detectar cuando alguien nos enseña algo, cuando nos dicen, ven aquí a la iglesia para que te vaya bien. ¿No? El mundo va a ir, ¿qué? De mal en peor. ¿Y quién vive en el mundo? Nosotros. Entonces el mundo va a ir cada día peor. Entonces, una de las cosas que nos atacan, que ataca a la vida del cristiano, es el qué? El afán. Muchas de las personas no se detienen y ven a Cristo porque en ellos hay afán en sus vidas. Algunos cristianos que viven en el afán, hay una característica que ahorita vamos a mencionar, qué es lo que sucede y que si existe en un cristiano afán o no. Esa es una. Dos, hay personas que son cristianas y que no existe el afán. ¿Qué ha sucedido con ellas? Y hay personas que no son cristianas y obviamente esas personas siguen afanadas, ¿no? Vamos a ver un poquito acerca de qué cosas nos afanan en esta vida, ¿no? La escritura marca unas cosas en el contexto cultural, pero sin embargo hoy vivimos otro contexto cultural, ¿no? Hoy las mismas cosas que afanaban en ese día, hoy no afanan en los días de ahora. Algunas siguen todavía vigentes, pero hay otras que han aparecido en la vida. Algunas personas, pues sí, sí, pero no está ahí en la Biblia, no dice eso. No, no lo dice exactamente, pero lo marca porque en ese tiempo eso vivían. Pregunto, ¿en ese tiempo había celulares? Pero hoy sí los hay. ¿Sí o no? Y hay muchas cosas que puedo mencionar hoy que pueden llevar a las personas que están afanadas, ¿no? Dice la Escritura que Dios hizo hermoso todo en su tiempo, fíjense. El asunto es que Dios hace hermoso en su tiempo todo, observen. Y si Dios hace hermoso todo en su tiempo, eso quiere decir que hay tiempo para qué. Para todo hay tiempo, ¿no? ¿Sí o no es cierto? Las personas que nos digan que no tienen tiempo son personas que están desbalanceadas y que están viviendo una vida ¿qué? Afanosa. Ese es el asunto. Y hoy la iglesia es demandada, hace rato oí que decían, un llamado a servir, ¿no? Las personas no sirven porque, ¿qué creen? Porque hay afán en sus vidas, ¿sí? Porque no tienes tiempo, porque no hay interés, porque los propósitos no son los propósitos correctos, aunque hoy no vamos a hablar de propósito, ¿no? Pero tengo que entender el sentido, ¿no? Cuando yo entiendo el propósito de mi vida, para mí el construir mi propósito no es un afán, fíjense. Pero cuando no entiendo cuál es el propósito de mi vida, entonces el construir mi vida en esto es un afán. Hay gente que dice, oye, yo voy a dar mi vida a Cristo. Y dices, no, pues yo para qué. No, se me hace algo, no es para mí. Pero dice la palabra que hemos sido construidos con propósitos ¿qué? Eternos. Y si somos construidos con propósitos eternos, ¿quién es el eterno? Es Dios. Y entonces los propósitos nos los ha dado Él. Y entonces el pensar que yo no tengo un propósito eterno y que no tengo que servir aún en la iglesia de Cristo es no entender mi propósito. Y no entender mi propósito es porque el afán en mi vida me está ganando y no me doy cuenta. Pero así es. Y hoy lo vamos a ver por medio de la escritura. Así es que afán dice, no estéis ansiosos, sería una, afán. No estés angustiados. Hay gente ansiosa, angustiada. No estés preocupados. Hay gente que está preocupada por ganar más dinero. Entonces, ¿qué hace el día lunes? Trabaja. Y el martes trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y quiere más dinero y trabaja y trabaja.
Y llega un momento que el sábado trabaja y el domingo, ¿qué creen? Trabaja. La pregunta que debes de hacer antes de iniciar, porque estoy hablando acerca de la palabra afán, es una. ¿Han oído un dicho que dice, no hay dinero que alcance? ¿Se han dado cuenta que hace mucho tiempo algunos de ustedes no trabajaban y vivían? Algunos un tiempo han ganado menos dinero del que ganan. ¿Sí? ¿Se han observado eso en algunas de sus vidas? Y aún vivían. Y hay otras personas que ganaban mucho dinero, fíjense, y que hoy no ganan ese dinero que ganaban y aún viven, ¿no? Entonces, eso nos lo muestra la Escritura, aunque ahorita lo estoy comentando para que tú des un balance en tu mente acerca de lo que puede pasar de manera personal en tu vida. Entonces, el afán, ¿cuándo lo marca la Escritura? El afán es cuando tu vida va en el sentido incorrecto, cuando tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero está invertido en las cosas en las cuales no debes de invertir, porque entonces se volvió afán y el afán te lleva a vivir una vida de desperdicio. Voy a poner un ejemplo. En algunos momentos de nuestras vidas nos hemos afanado por comprar algo que finalmente te das cuenta que no sirve. Les voy a poner un ejemplo de mi vida. Yo recuerdo que en una ocasión, bueno, primero las enciclopedias pues sabemos que eran pues en libros, ¿no? Pero empezaron a salir en discos. Recuerdo que una ocasión llegó una persona que vendía enciclopedias en discos y traía pues una gama yo soy maestro de ciencias, y pues traía ahí, lo pusieron en la computadora y bueno, casi enseñaba sola la cuestión esta, ¿no? Y la verdad, pues yo dije, oye, pues está increíble esto, ¿no? Y costaba, me acuerdo que en aquel tiempo como 2,500, pero estamos hablando ya de, cuando yo era joven, imagínense. Este, era, era ya bastante tiempo y que la compro, ¿no? Pero cuando la compré, o sea, en realidad él hizo su labor, ¿no? Y empecé yo a pagar la enciclopedia, ¿no? Pero me di cuenta que lo que había comprado, pues sí estaba, pero no era tan necesario. Llegó un momento donde eso no me sirvió. Y me di cuenta que me afané comprando eso, que invertí el dinero en las cosas que no me servían. No sé si les ha pasado que alguien les vende o alguien compran y dices, ¿y ahora para qué compré esta cosa? ¿No? Y mides, fíjate, y mides esa cantidad de dinero, la mides en trabajo, la mides en esfuerzo, la mides en tiempo, y te das cuenta que eso de repente lo puedes ver ahí y se fue ¿a dónde? A la basura. Entonces, lo explico en este sentido para hacerle la aplicación bíblica ahorita, pero quiero que lo observen, cómo es que la vida nos puede llevar en muchos sentidos al afán, ¿no? Nos afanamos en algo. Y no nada más en el área económica, sino también en cosas que pareciera ante nuestros ojos que son buenas. ¿Cuándo descubriremos que nuestra vida es afanosa? El día que Cristo venga. Cuando venga Cristo y te des cuenta que no, está la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué le pasó a las 5? ¿Cómo andaban? Afanadas en otras cosas, ¿no? Y las otras estaban cumpliendo su ¿qué? Su propósito, ¿sí o no? Pero cuando llegó el momento se dieron cuenta que su vida fue en esta vida un ¿qué? Un afán. Ahora, nuestro sentido espiritual, la parte espiritual, está adormecida, no podemos darnos cuenta. Pero en el momento que venga Cristo va a haber una alerta inmediatamente que sabemos que nuestra vida se fue al bote de la basura. Esto quiere decir que se fue al infierno. Esto quiere decir que no entendimos el propósito de nuestras vidas. Por eso es que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso quiere decir que hay tiempo para todo, ¿verdad? Dice tiempo para llorar, tiempo para todo, trabajar, para reír, para todo hay tiempo. Pero debemos de entender que nuestra vida tiene que ser una vida de equilibrio, pero tiene que haber un propósito central, que el propósito central es mi vida en Cristo, mi vida espiritual. Si no hay eso, entonces mi vida, por mucho que yo me afane, no funcionará. Entonces dijimos que el afán es la separación, fíjense, el afán es la separación de nuestra mente y nuestras acciones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por decir un ejemplo, yo sé que tengo que venir los domingos a la iglesia, ¿sí o no? Sí lo sé, pero mis acciones a veces hacen otras cosas. ¿Ven cómo está separado? Sé que yo tengo, como buen cristiano, tengo que saber la escritura, ¿sí o no? Y tengo que tener estudios, ¿sí? ¿Sí saben o no saben? Si no, para poner una clase de esas. No es cierto. Sí, ya sé que lo saben, pero estoy preguntando, fíjate, ¿sabemos que lo debemos de hacer? Mi mente va en este sentido y yo tomo otro sentido. Entonces es la separación de esa parte donde yo no logro entender. Obviamente trae una situación espiritual, hablamos del nuevo nacimiento, pero
es la parte que quiero que se den cuenta a nivel humano, ¿no? Cómo es que el afán, yo entiendo las cosas, pero sin embargo invierto en otras. Entiendo que mis hijos son lo más importante, invierto en otras cosas. Entiendo que la vida en Cristo es más importante, pero invierto más en mi trabajo. Entiendo que, o sea, puedo marcar mentalmente, puedo dar respuestas correctas, pero mis actitudes no dan resultados en ese sentido. Eso habla de que soy una persona que vivo, ¿qué? Afanada. Dile que está a tu lado, espero que no seas una persona afanada. Muy bien, vamos más adelante. Ahora quiero explicar algo y quiero explicar que el afán es un pecado, observen. Normalmente si vemos a una persona que, voy a poner un pecado por decir, un asesino, ¿no? Si nosotros supiéramos ahorita que llega una persona que acaba de asesinar a alguien, lo miraríamos de manera tremenda, ¿eh? Porque nuestras mentes gradúan el pecado. Dice, bueno, este es chismoso, bueno, este no hay problema, ¿no? Pero cuando vemos un asesino, dices, qué óvole, ¿no? Se acaba de asesinar uno ahorita aquí abajo. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo lo acaba de asesinar? Sí, lo acaba de matar, aquí le dio 10 puñaladas. Aquí está sentado el joven. ¿Cómo se sentirían? Pues espantados, ¿no? Todo el mundo así, no, espérate, no nos vaya a contagiar el asunto, ¿no? Ahora fíjense, pero si sentáramos un chismoso acá en la otra silla, como que entonces decimos, pues cuéntame un chisme, ¿no? Nada, no es cierto. Pero observen, ¿eso qué quiere decir? Que graduamos. Ahora, lo mismo sucede en el afán. Si pusiéramos en una tercera silla a una persona afanosa, la pregunta es, ¿los tres están pecando? Sí. Entonces podemos ver la gravedad del afán, ¿sí o no? Es grave, pero tenemos una mente que no está adaptada a la cultura cristiana, sino estamos adaptando a una mente humana. El humanismo ve a un drogadicto y ¿qué piensa en la calle si uno es drogadicto? Pues lo ven mal, ¿no? Pero si ven a una chismosa, pues ahí la deja, ¿no? Pasa como, los dejé por si quieren ir al baile. No es cierto. Entonces observen, les digo esto para que ustedes vean la gravedad de nuestras vidas en ese sentido, ¿no? Porque a veces dices, bueno, el afán no hay tanto, ¿no? Y a lo mejor tú eres una persona afanada y aún sientes una comodidad en el lugar donde estás, pensando que pues no hay ningún problema. Sin embargo, si te agarraran en asesinato, ¿no? O en fornicación, piensa, pregúntense ustedes mismos, si a ustedes los tomaran en fornicación o en afán, ¿qué les daría más vergüenza? Tu mente te lo dice luego, luego, ¿no? Te da la respuesta, yo ya hasta la vi, la respuesta de todos. ¿Pero por qué? Porque la cultura eso me marca. Entonces tengo que darme cuenta que no es así como yo tengo que entender ese pecado, sino tengo que entenderlo que el afán es el mismo nivel de cualquier pecado. Ahora, cuando yo entiendo que es el mismo nivel y que es un pecado, no estoy hablando sobre la ley que condena, no. Nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Ahora lo que tenemos es que alinear nuestra mente, nuestro corazón a través de la escritura y poder ir en el sentido correcto. Un hombre afanado va en el sentido correcto o incorrecto. Incorrecto. Un hombre que no está afanado va en la dirección correcta. Así es que en el caso del afán, lo contrario del afán y lo que produce en el afán es la falta de fe en el cristiano. Y ahorita vamos a ver más adelante, Lucas 10:38, vamos por favor. Y una parte de la escritura muy conocida, Jesús de visita, ¿verdad? Y hoy los visitó Jesús a ustedes también, como un día visitó a Marta y María. Lucas 10:38. Dice aquí, aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice? Oía su palabra, ¿no? Entonces, dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aquí podemos ver cuál es la enseñanza que nos da es una. Primero, que María, aunque Marta recibió, la primera que puso atención en lo que Jesús estaba hablando, en lo que Jesús decía, era que era María. Ella estaba atenta a eso, y atenta no habla que solo oía, porque también la otra que también oía. Entonces no es lo mismo oír que escuchar. La otra escuchaba, estaba atenta viendo qué es lo que Jesús quería en sus vidas. Muchos de ustedes oyen hoy la palabra,
Sin embargo, siguen en el camino incorrecto. Un camino incorrecto es un destino incierto. Un camino correcto es un destino correcto. Esas son las cosas que a veces no podemos pensar. Que lo único que Dios quiere generar es que un día tú y yo estemos en la eternidad. Que un día tú y yo tomemos el camino correcto. Nuestras mentes, debido al afán, al ataque de la publicidad, al ataque de tanta información, hacen que nos ocupemos de las cosas que no tienen valor. Ahorita podemos ver muchas cosas que tienen valor. Pensemos un poco cómo nos veríamos en un futuro, en ese destino, pensando en que nos damos cuenta que tenemos a lo mejor bienes, tenemos muchas cosas, o invertimos tiempo también, nos afanamos en divertirnos, nos afanamos en muchas cosas porque a veces no necesariamente tiene que ser el dinero. A veces estamos afanados de nuestros hijos o de nuestros esposos, ¿no? O de nuestras propias personas también, ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden afanar. Ahora, no estoy diciendo que esas cosas no las hagan. Estoy diciendo que todo tiene su tiempo. Entonces vemos aquí una escena donde entonces están dos mujeres, pero una de ellas dice que está sentándose ¿a dónde? A los pies de Cristo. Fíjense, si está sentada a los pies de Jesús, eso representa que está ¿qué? Está literalmente a sus órdenes de Él, ¿no? ¿Sí o no? O sea, está entregada a Él. Con eso no estoy diciendo que tú te conviertas en una persona religiosa. Lo que estoy diciendo es que cada uno de ustedes, dice la Escritura, que el cuerpo, cada uno de las partes del cuerpo tiene un propósito en la vida de la iglesia. Sin embargo, muchos no entendemos el propósito. Y entonces todos queremos ser oídos nada más aquí. Puro oír, oír, oír y oír. Y no hacemos nada. Y Dios nos habla, ¿no? Porque hay que cumplir el propósito. Las obras son importantes, aunque las obras dijimos que las obras no que nos salvan, ¿no? Ok, entonces dice más adelante, pero Marta, dice, se ocupaba con muchos quehaceres. O sea, ocuparse en quehaceres, o sea, en qué hacer. Hacía muchas cosas, que tenía muchas cosas que hacer, al grado que ella no podía estar ¿qué? Atenta a las cosas de Dios. Ella estaba invirtiendo su tiempo en el propósito incorrecto. Entonces, las personas cuando invierten su tiempo en el propósito incorrecto, no funcionan. Si yo ocupo cosas para el propósito incorrecto, no van a funcionar. No sé si te ha tocado que has comprado alguna cosa para algo y no funciona. Yo una vez compré una abridor de latas, ya tiene muchísimos años, que abría latas. Y cuando lo ocupé, ¿qué creen? No sé cómo le hacía, era más fácil abrirla con un cuchillo que con el asunto ese. Pregunto, ¿era un abrelatas? Sí, pero no tenía la formación para cumplir el propósito correcto. Muchos de ustedes no tienen la formación, pero no quieren que se les dé forma para cumplir los propósitos correctos. Por lo tanto, cuando intentan cubrir esos propósitos, no pueden. Pero entonces deciden afanar sus vidas en otras cosas. Hay gente que piensa, yo no nací para ser cristiano. Bueno, eso es lo que tú piensas. La Escritura no dice eso. Tú dices, bueno, yo vengo a la iglesia, pero yo vengo a oír nada más. Bueno, dice la Escritura que seamos oidores, pero también ¿qué? Hacedores de la palabra. Entonces, tenemos muchas cuestiones, conceptos, pretextos en nuestras mentes que nos hacen. ¿Ella qué pretexto tenía? Tenía muchos quehaceres, ¿no? ¿Sí o no? Muchos quehaceres. Ahora les voy a preguntar, ¿ustedes creen que a mí no me sobren pretextos también? ¿Sí o no? Pero he entendido esa parte en mi vida, ¿no? Ahora, tengo hijos como ustedes, tengo trabajo, tengo una vida como la de ustedes, pero sin embargo he decidido que tengo que poner los ojos en el sentido correcto. Dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la obra. Y es donde yo tengo que entender que tengo que poner los ojos ahí. Y en ese sentido, que nada me desvíe en el camino que yo voy. Pero tengo otros propósitos que alternos. O sea, esto quiere decir que no solamente tengo un solo propósito, pero el principal propósito en mi vida siempre va a ser ¿qué? El Evangelio. Y entonces voy a ir caminando, tengo el propósito de ser padre, de ser esposo, pero este es mi mayor propósito. Tengo el propósito de ir a mi trabajo, sí, pero este es mi gran propósito. Tengo el propósito de ser amigo, sí, pero este es mi gran propósito. Tengo el propósito de convivir con mi familia, sí, pero este es mi gran propósito. Nunca voy a perder, porque yo sé que si pierdo, el propósito de mi vida, ¿me voy a qué? Me voy a desviar y voy a tomar un propósito, un camino incorrecto,
un destino incierto, que tarde o temprano la Escritura me marca que vendrá una consecuencia a mi vida. Pero vamos a continuar leyendo. Entonces, cuando habla, dice preocupada. Fíjense, una persona preocupada tiene temor, angustia, inquietud. Y también una persona preocupada está interesada de algo, de modo que les sea difícil admitirlo, pensar en otras cosas. O sea, una persona preocupada, una persona afanada, está atenta en todo menos en lo que tiene que estar. Voy a ponerles un ejemplo, cuánto les pasó en la escuela. ¿Cuánto sucedió que iban a la primaria? Piensen esto, iban a la primaria y de repente había problemas en la casa fuertes, ¿no? Y llegabas a estudiar a la primaria y no podías estudiar por los problemas que había en tu casa. ¿Sí les llegó a pasar eso o no? A mí sí. Y entonces, y la maestra que te decía, oye, pon atención, ¿en dónde estás? ¿Sí o no? Nos dicen, ¿dónde estás? ¿Has ido? ¿Qué te pasa, no? Y tú estás, ¿por qué? Porque te preocupa otras cosas. Y ahí empezamos con nuestras primeras cuestiones de afán. O sea, tratamos de ver los problemas de nuestros padres como niños, pero no lo entendemos. Nuestra mente es absorbida por esa situación y mi mente está afanada en esa situación. Y ahí está volcada mi mente. No puedo pensar en las cosas importantes que es el de ustedes son niños espirituales y no pueden entender esa parte, que sí hay que ocuparse de esos problemas y de otros y de la vida, pero no estar afanados en ella. El afán, tarde o temprano, trae consecuencias en mi vida. Entonces dice aquí, pero Marta se ocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, pregunta, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Fíjense, o sea, le está diciendo, ¿no te da cuidado que mi hermana, yo con tanto trabajo y no me ayude? O sea, ella sigue preocupada aún teniendo ahí a quién, a Jesús en su vida. Aún teniendo a Jesús, ella, fíjense, nosotros o sea, no estamos hablando de que Jesús está aquí, aunque está en nosotros, pero Jesús estaba aquí. Yo les pregunto a ustedes, si hoy Jesús estuviera aquí, ¿no? ¿Se afanarían? Que digan, mira, ya llegó, ya está aquí. ¿Sí se afanarían? Algunos decían, no, espérame, voy a servirle la sopa a mi esposo. Voy al trabajo. Voy a ganar dinero. ¿Sí lo harían o no? Eso representa un poco la venida de Cristo. Es una representación en el sentido de que entonces Jesús estaba ahí. Y la otra, ¿cómo la agarró Jesús? En el rollo, ¿no? ¿Cuántos creen que van a agarrar así? A muchos de nosotros nos van a tomar así. Y es una advertencia, ¿no? Y ella vemos que está despreocupada, ¿no? Porque hay gente que cree que eso es pura mentira, que cree que Jesús no vendrá y que cree que el afán es una exageración de nosotros, ¿no? Que ya es mucho legalismo, pero ahí lo dice la Escritura. Y a veces no tomamos tanta atención y a veces hacemos una revisión de nuestras propias vidas y decimos, bueno, pues no robo, no mato, no fornico, no esto, pues no estoy mal, yo creo que sí voy al cielo. Pero el afán es un pecado que hoy gobierna la iglesia. Hoy gobierna la iglesia. Y que nos estamos dando cuenta que qué importancia, ya que la Escritura la marca por muchos lugares acerca donde el pueblo estaba afanado. Eso es estar poniendo los ojos en las cosas incorrectas, de manera excesiva. Yo atiendo a mis hijos. Ayer estaba viendo una película con mi hijo, por decir. Estuvimos viendo una película. También fui al Instituto Bíblico ayer, pero primero fue al instituto. No puedo decir el instituto y decirle a mi hijo, ay, ¿qué cree? Pues hoy no fui, pastor, porque ¿qué cree? Pues estaba con mis hijos. Pues ya es mucha exageración, ¿no? Yo tengo que estar con mis hijos. Si es buen pretexto o no. Pues sí es buen pretexto para una persona que no entiende. Pero sin embargo, dije, no, pues primero voy al instituto, ¿vale? Ya me fui al instituto, terminé y luego le doy tiempo a quién? A mis hijos. Ahora, si yo no entendiera las cosas de Dios, observen, ni amar a Dios, no podría amar a mis hijos. Algunos de ustedes dicen amar a sus hijos, fíjense, pero si revisáramos sus vidas, se darán cuenta que no los aman tanto como dicen. Algunos dicen amar a sus esposos, a sus esposas, pero por el afán no se dan cuenta que no aman tanto a sus esposos, porque de palabra pues lo dices mucho, ¿no? Pero en el hecho ya no es tanto. Por decir,
Si ustedes dicen, no, pues yo amo a Dios, ¿sí? Oye, ¿tú amas mucho? No, hombre, yo amo a Dios, no tienes idea. Si yo dijera ahorita, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos creen que van a levantar la mano? Pues todos. Pero si nos vamos a los hechos, ahí empiezan a bajar manos, ¿no? Empiezo a hacer preguntas, ¿tú esto? No, baja la mano. ¿Tú? No, baja la mano. Y empiezo a hacer bajón de mano a todos, ¿no? ¿Qué sucede? Volvemos. Entonces, ¿hay afán o no? Sí, porque entonces dijimos que un afanado es que piensa lo correcto, pero hace lo incorrecto. O sea, piensa que hay que invertir tiempo en algo, pero lo invierte en otra cosa. Y a eso se le llama afán. La confusión de encontrar el propósito y poner los ojos en el destino correcto en mi vida. A eso es a lo que se le llama afán. Ok, dice más adelante, en la pregunta, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas, ¿qué? Cosas. Afán, anhelo, deseo, ansiedad, ambición, codicia, determinación incorrecta, decisión incorrecta, voluntad cedida, actividad excesiva, excesivo interés en algo. Ese es el afán, ¿no? O sea, no estamos, ¿qué está diciendo entonces el afán? ¿Está diciendo que eso no lo hagas? ¿Está diciendo que no te sujetes a tu esposa o tu esposo? ¿Que no te sujetes a las normas de la familia? ¿Que no vayas a trabajar para que te dediques a la iglesia y vivas aquí, te demos un colchón para que te vengas a dormir aquí? ¿Sí dice eso? Nada más está diciendo que no me meta y que no me vea yo excesivamente en otras cuestiones. Entonces, ¿tengo que trabajar? Sí, pero no te afanes. Que eso no detenga tu comunión con Dios. ¿Que puedo llevar a mis hijos a tal lado? Sí, pero que eso no detenga la comunión con Dios. De hecho, si tú tienes una buena comunión con Dios, eso va a dar el buen resultado de la buena relación con tu trabajo, la buena relación con tus hijos, la buena relación con todas las cosas, porque Dios lo único que quiere causar es un efecto. Primero, el Evangelio lo que causa es salvación en nuestras vidas. Segundo, vivir una vida del reino de Dios, o sea, un gobierno interior que podamos vivir y convivir con todos nosotros, ¿no? Si se dan cuenta, los pecados es uno. Los pecados que peco contra mi cuerpo, ¿vale? El pecado que cometo contra ustedes y el pecado que cometo contra Dios. Son pecados de convivencia, si se dan cuenta. Pero cuando yo estoy alineado es lo que Él quiere generar en mi vida. O sea, a nadie se le quiere tener aquí en la iglesia, pues para que esté sentado ahí, ¿no? Sino Dios quiere obrar en nosotros. Dice que el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Pero el Espíritu Santo no puede trabajar en una persona afanada, ¿o sí? No puede trabajar en una persona afanada. Porque no se deja guiar, no se deja enseñar, no se deja exhortar. ¿Sí? O sea, el fruto del Espíritu Santo no puede el Espíritu Santo obrar en él, ¿por qué? O en ella, porque vive como afanado o afanada. Y esa es la parte que tenemos que vivir. Dice afán, ya dijimos, anhelo, deseo, ansiedad, ambición, codicia, fíjense la codicia, determinación excesiva hacia algo incorrecto, decisión excesiva, voluntad excesiva, actividad excesiva, excesivo interés en algo. Ahora vamos a leer qué es turbada. Fíjense, estaba viendo que turbado es confusión, desorden y desconcierto. O sea, ¿cómo creen que nos vamos a encontrar en algún momento cuando veamos que invertimos el tiempo en algo que no vemos a Cristo y tomamos la dirección incorrecta? ¿Cómo vamos a estar? Turbados, no vamos a saber qué hacer. Vamos a querer meternos abajo de la cama, vamos a tener que correr, vamos a querer hacer algo y estamos turbados porque nos hemos equivocado. ¿Alguna vez han estado turbados en su vida? ¿Que te metiste en algo donde no tenías que haberte metido y no sabes cómo salir de ahí? Sí, ese es turbado. Y vuelvo a repetir lo que dice turbado: confusión, desorden y desconcierto. Entonces podemos decir que le decía, respondió Jesús y le dijo, Marta, estás ansiosa, ¿no? El afán. Tienes codicia en el trabajo, ¿no? Tienes una decisión excesiva hacia lo que estás haciendo. Tienes una actividad excesiva, le estaba diciendo Jesús. Y cuando le dijo, y también estás en confusión, tienes un desorden. Eso quiere decir que estás poniendo lo último primero y lo primero al último. Es lo que está diciendo. Y luego dice,
estás, dice, turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es, ¿qué dice? Es necesaria, solo una es necesaria. O sea, ¿qué quiere decir? Que la otra la necesito, pero esa es, ¿qué dice? Esa es necesaria. Esto quiere decir que es vital. Cuando el aire es necesario, ¿sí o no? Sí, porque es vital. Si no puedo respirar, me muero. Ahora, tengo algunas otras cosas que también puedo convivir con ellas, pero no son tan necesarias. Hoy en nuestra vida física, el aire, ¿qué sería más necesario para poder seguir viviendo los 3 últimos días? ¿El aire o el agua? El aire, ¿no? ¿Sí o no? 3 días sí podemos aguantar sin agua. Entonces ahí tengo que ver el grado, ¿qué será más importante? Si hoy te dieran a escoger y les dijeran, a ver, vamos a, no va a haber aire ya, pensemos. Y solamente tenemos un tanque de oxígeno o un tanque de agua, es lo único que queda en la tierra. Fíjense, estás escogiendo, que era un poco lo que Marta estaba viendo, yo lo estoy llevando a un ejemplo natural, ¿no? Y absurdo. Tomas tú, ¿cuál escogerías? ¿El tanque o el agua? ¿El tanque de oxígeno o el agua? Tú, Fer, el oxígeno. Ok. Les voy a hacer una pregunta en lo espiritual. ¿Ustedes qué decidirían? ¿Invertir en las cosas y poner atención a las cosas que Jesús dice y hacerlas? ¿O en las cosas personales que tú ambicionas, codicias? ¿Cuál sería la respuesta? Y muchos dirían la correcta igual que la del oxígeno. Pero les aseguro que en nuestras vidas hay tanta confusión que aun cuando hay gente tan desatenta que a la hora de la repartición del tanque de oxígeno y del tanque de agua, muchos agarrarían el del agua, aún explicándoles, ¿eh? ¿Qué sucede en el cristianismo? Aún explicándoles, muchos deciden afanar su vida en cosas que no son correctas. Y se les ha explicado, ¿cuántas veces ha hablado Mauri del afán? Ya varias, ¿no? Sin embargo, ¿qué creen? Sigo viendo gente afanada en el asunto. No entiendo. ¿Qué color es? Blanco. Ah, ok. Agarra el negro. Y van y agarran el blanco. Confusión. ¿Sí o no? Dices, ¿por qué? Pues porque le gusta. Porque quiero. Pero es lo que tengo que darme cuenta en mi vida, hacia dónde va teniendo este sentido. Y la parábola, digo, la parte de la escritura que nos habla aquí, cuando habla con Marta y María, que es una visita que les hace, se da cuenta de la condición en la que estás. Hoy la escritura está poniendo en la condición que nos encontramos cada uno de nosotros. ¿Eres Marta o eres María? No hay dos. ¿Cuántas personas más hay ahí? ¿Marta o María? Representa al mundo, al ser humano. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y hoy tengo que darme cuenta. Si yo soy Marta, tengo que hacer una reflexión porque Jesús me está hablando a través de la escritura y diciéndome, ve tu condición, ve tu posición en la que te encuentras. Si te encuentras como una Marta, tu condición es incierta, tu destino es incierto, estás perdiendo tu tiempo. Pregunto, ¿le obligó a Marta que lo hiciera? ¿Le obligó a la otra que le ayudara? Cada una de las dos tomó sus propias decisiones. Y así pasa en la vida. Ahora, es cuando yo tengo que hacer una verdadera meditación. Decíamos el día que dábamos la clase de oración. Meditar en esta parte de la escritura. ¿Qué sucedía? ¿Qué pensaba Marta? ¿Marta sabía que era Jesús, sí o no? Sí, porque iba a su casa de visita. ¿A poco pasa alguien por la calle que ni conoces? Ay, pues voy a pasar a casa de Alexa a visitarla. ¿Sí te ha pasado a ti así, amigo? ¿Quién te visita en tu casa? Alguien que te conoce, ¿no? Entonces quiere decir que Marta y María, ¿qué? Conocían a Jesús, sabían quién era Jesús. Pregunto, ¿cuántos de ustedes saben quién es Jesús? Todas las Martas y todas las Marías que están aquí. ¿No? Y queremos darnos cuenta. Sí, nos vemos, es nuestra vida, amigos. Es la vida actual. ¿No? Pero tenemos que entender, no ir a la polaridad, porque tu mente te dice, no, pues él porque es pastor y ha decidido, él fue. No, no es eso. No es que yo he entendido el propósito de mi vida. Y el propósito de tu vida, ¿qué crees? Es igual que el de todos. Hemos sido construidos para propósitos, ¿qué? Eternos. No hemos sido construidos para propósitos mundanos, ¿o sí?
No hemos sido construidos para propósitos mundanos. Sin embargo, en algún tiempo teníamos propósitos mundanos. Yo, por decir, era maestro daba clases en la secundaria, ¿no? Pero sin embargo, era un propósito en un tiempo de mi vida, pero no era el más grande propósito de mi vida. En cuanto fui entendiendo y fui viendo las cosas, empecé a alinear mi vida cada día más al propósito en el sentido, ¿verdad? Y afanándome, pero en las cosas que tienen valor, no en las cosas que no tienen valor. Ok, vámonos a Filipenses, por favor, Filipenses 4:6. Y vamos a ver por qué cosas podemos estar afanosos. Y dice la escritura, ¿por qué? Por nada. Por nada estés afanoso, fíjense. Por nada estés afanoso. ¿Esto qué quiere decir? Que por nada estés ansioso, ¿no? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda qué oración, ruego y en acción de gracias. Entonces podemos decir que entonces no vamos a estar afanosos por nada, pero el afán no se quita con tan solo decir, no quiero estar afanado, no quiero estar afanado. No, no es así, amigo, ¿no? O que te amarremos de aquí del tubo para que estés en la iglesia aquí y no te puedas ir. Digas, ya estoy acá en la iglesia todos los domingos. Ya estoy estudiando aquí oigo la oración, aquí oigo todo, aquí. No, eso tampoco es, porque ese es el ser humano tratando de quitar ese afán. Eso es que se llaman obras muertas. O sea, cuando yo tomo la decisión de mí mismo de echarle ganas, ¿no? Ahora sí le voy a echar ganas para leer la Biblia. Y ya la lees, y el día que la lees, ay, te sientes bien, cuando ahora sí soy hijo de Dios. Obras muertas. No has entendido que no es así. Ahorita vamos a ver cómo es, y lo dice esta cita, ¿no? Vienen algunas características más, pero esta es una importante. Dice, por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esas cosas que te afanan y que tú trabajas mucho, inviertes mucho tiempo, es porque te interesan que haya llegado a un grado que tú estás ansioso por cumplir propósitos que no son los propósitos de tu vida, que solamente son recursos que hay que conseguir en tu vida para poder vivir. El dinero no es el propósito de nuestra vida, ganar dinero. Muchas mentes tienen ese sentido, creen que el dinero es el propósito de sus vidas. El dinero solamente es un recurso en nuestras vidas como cristianos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que ahí está el dinero, ¿no? ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Pues es Él. Y Él es el que nos va proveyendo a través de nuestro trabajo. Pero el asunto no es ver y poner los ojos en el dinero, trabajar, 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 porque no es el propósito correcto. Dice que debemos de invertir en cuestiones eternas y no en cuestiones que no tienen valor. Las cuestiones que no tienen valor, pues son los carros, ¿verdad? Las casas. Muchos van a decir, bueno, entonces, ¿por qué tiene una casa? Ah, pues es una casa que tengo, pero no estoy afanado haciendo una casa. Pueden llegar muchas cosas a tu vida siempre y cuando no haya ¿qué? Un afán en tu vida. Ahora dice aquí, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Que en lugar de afanarte, ¿qué vas a hacer? Poner eso con Dios en sus manos. Pero observen, estoy afanado y pongo esas peticiones con Dios. Y dice, en toda oración ruego con acción de gracias. ¿Sale? Esa es la única manera para poder salir de ¿dónde? Del afán. Ahora, la pregunta es, ¿hay cristianos afanados? Sí. Ahora, pregunto, ¿qué te saca del afán? Y la respuesta es la fe. Una persona que no ora es porque no cree que Dios está ahí. Pongo un ejemplo. Vamos a simular, aquí está Dios. Imagínense que esté Dios aquí, ¿no? Y lo veo y todo. ¿Quién de ustedes quisiera platicar con Dios? Levanten la mano. Pues yo creo que todos, ¿no? Ahora observen. Si queremos platicar con Dios, pues quisiéramos estar hablando con Él. ¿Tendrían muchas preguntas que hacerle a Jesús ustedes? Sí, yo también. Entonces estaría, pero ahora observen, no se ve Jesús. Dice que andamos por fe, no por qué, no por vista. Entonces no veo a Jesús, observen, y entonces digo, pues háblale. Y en la mañana ahí lo tengo a disposición a mi Padre para orar, pero no le hablo. En la tarde, tampoco. En la noche, tampoco. Para tomar dirección en mis cosas y no afanarme, menos. ¿No? Una persona afanada es una persona que no tiene una plena relación con Dios.
Porque no puedo entender, o sea, no puedo entender que tú ores a Dios y le digas, Señor, mira, tengo que hacer hoy esto, tengo una pachanguita, Señor, ahí, ay, ¿qué onda? Mira, tengo que ir a la iglesia, ¿a dónde me voy, Señor? Ay, sí, gracias, amén. Agarras para la pachanga. O sea, dices, o sea, Dios te dijo eso. Dije, yo me pongo a pensar y digo, yo no creo, esto no va a haber, ¿dónde dice eso? Y reviso la escritura y veo que muchos de ustedes toman sentidos, pero totalmente adversos, man. Eso denota, y no por mí, o sea, no es que yo me dé cuenta, mira, la vida tuya es con Dios, ¿no? Pero sí quiero, la escritura lo que quiere es exhibir esto a ti, para que tú te des cuenta que no hay una relación correcta con Dios. Porque cuando alguien tiene una relación con Dios y él cree que es su padre, aunque no lo ve, y hay esa relación y Dios le habla, y Dios te dice, por aquí, ¿por dónde vas? Por ahí. Aunque tú dices, es que la pachanga está buena. Bueno, pues vas ahí primero, ¿verdad? Y luego ¿a dónde? En el orden, ¿no? La pachanga. Y igual hay muchas cosas, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? Pero puedo poner aquí muchísimos ejemplos de nuestras vidas, ¿no? En el orden, ¿no? O sea, para mí una de las cosas ha sido siempre esa decisión, ¿no? Del momento que yo entendí esa parte, es ser decisivos. Yo les puedo decir, por si muchos de ustedes, de los jóvenes que estudian, ¿no? Que sí hay varios jóvenes, ¿no? O que trabajan. Yo en algún momento estuve estudiando tanto el instituto en una iglesia, fíjense, estaba estudiando mi carrera, fíjense, dos cosas, ¿eh? Mi carrera, el instituto, y trabajaba mis negocios. Y daba clases como maestro. ¿Pero qué creen que era primordial para mí? Lo de Dios. Entonces yo les puedo decir que sí se puede. A veces decimos, no, es que usted no tendría tantas cosas como yo. Pretextos. Se puede hacer las cosas. Claro, que también el nivel de tu decisión, ¿no? O sea, la verdad es de que pues a veces somos tan indecisos y nuestros pretextos nos sacan de contexto también, ¿no? Y nos llevan a tomar decisiones equivocadas a todos, ¿no? Pero la palabra es la que está obrando para poder ir cambiando en el sentido correcto. Entonces, tengo que llevar todo en oración. Entonces, la oración sería un antídoto para el afán, ¿sí o no? Sí, el antídoto. Miren, cuando alguien ha pasado, yo en una ocasión les voy a contar una situación de afán que tenía. Tenía que hacer un pago de dinero, no tenía el dinero, la verdad no lo tenía, ¿no? Y Dios sabía que no había manera y tenía que hacer el pago. La verdad es que, pues, ¿cómo se siente uno cuando tiene que pagar algo y no hay dinero? Pues se siente uno mal, y decía que hasta ni duermes, ¿no? Pero eso sucede cuando Dios no está en nuestras vidas. Al momento llega tu afán, depende del nivel de relación que tengas con Dios, ¿no? Pero siempre llega, ¡fum! Llega y entonces mi mente empieza a ocuparse en eso. Fíjense, empieza aquí y termina trabajando, ¿no? Para pagar ese asunto, ¿no? Yo recuerdo que dije esa ocasión, mira, Señor, pues tú sabes que no lo puedo pagar, ¿no? Tú sabes que no tengo el dinero, ¿no? Sabes que mi intención, pues mandé a hacer unas cosas y no tenía dinero para pagarlas y la persona me había hablado que me estaba esperando. Dije, ¿cómo le hago? Qué pena, que esto, que el otro, ¿no? Y la verdad, pasó el día y ya en la tarde, ¿qué creen? Ya estaba el dinero. Ahora, les pregunto, si no hubiera estado el dinero, ¿desgasto mi mente? ¿Sí? ¿Mi cuerpo entra en estrés? Pregunto, ¿creen que hay personas que pueda llegar a una parálisis facial? ¿O un infarto al corazón? Pregunto, ¿y ya cuando les dio el infarto ya pagaron? ¿Y cuando les dio la parálisis ya están? No, al contrario, ahora tienen más problemas. Porque el afán, en afán, ¿qué creen que son? Problema tras problema tras problema. Falta de relación con Dios. Sin embargo, si estás en oración y estás metido, dice que entonces lleves en petición y en ruego esas cosas que te afanan. Cuando tú dices, no, es que no viene a la iglesia por tal cosa, de la chamba o de la escuela. Yo entiendo que hay veces que sí hay que hacerlo, ¿no? Porque no vamos a ser exagerados. Pero cuando ya eso es un hábito en nuestras vidas, o sea, es una práctica, porque el afán es cuando ya practicas ese asunto. ¿Sí estamos? Si hoy dicen, no, pues fíjate que tuve que ir a hacer el examen de la prepa. Sí, llevamos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, yo no. Este, hacen su examen, no vienen un domingo y ya, pero si cada domingo hay examen de la prepa, ¿no? Entonces, esa parte es la parte que yo tengo que entender, ¿no? Cuando mi vida está afanada, entonces, punto número 1, ¿sí? No estoy tomando el sentido correcto. Punto número 2, mi destino es incierto. Punto número 3, ¿cuál sería? No sé cómo quitar el afán de mi vida.
Hay gente que piensa, ay, yo estaría bien, no tendría afán y estaría tan bien, no habría estrés en mí si tuviera tanto dinero, si tuviera una casa, si tuviera un carro nuevo y si tuviera una cuenta del banco de tanto dinero. Y en ese momento buscan la paz del mundo o la de Dios. La del mundo. Y ahí ellos sienten que ya, ay, pero ¿qué crees? Que no es, esa es parte de eso, de la distracción, y estás invirtiendo tu tiempo ahora en descansar, en no hacer nada, y estás invirtiendo en las cosas incorrectas. ¿Esa persona está afanada, sí o no? Sí, también. Entonces tenemos que hacer todo y tiempo para todo, pero también tenemos que no perder el propósito de nuestras vidas. Ok, dice que entonces llevamos con ruego, acción de gracia, oración es un antídoto para el afán. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fíjense, guardará vuestros, ¿qué? Corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Observen, entonces, si se dan cuenta, ¿está en dónde? El afán. Y en la mente, ahí está el afán, observen. ¿Se dan cuenta? Fíjense, cómo está afanado, confundido. El domingo vamos a ir a las 11 de la mañana, ¿a dónde? A la iglesia. Y la mente dice, ¿a dónde? A la iglesia, pero agarra para la pachanga. Confusión, ¿no decíamos al principio? Hay confusión. Entonces tengo que ver, yo pongo ese ejemplo, pero puedo poner más ejemplos, no van a decir por ahí ya alguien me gustan las pachangas, no, pero tengo que entender en esa parte de mi vida, ¿no? ¿Cuál es esa situación? Yo a mis hijos, por lo menos, bueno, en el caso de mi hija, que es la más grande, el niño todavía está pequeño, pero siempre les he enseñado que el eje de sus vidas va a ser el evangelio, ¿no? No anda en drogas, no anda en otras cosas, anda en las cosas de Dios, madura más rápido ella como persona. O sea, ¿por qué? Pero yo tengo que encauzarle y entender esto, pero no nada más dárselo a entender a ella, sino que ¿qué? Demostrárselo con mi vida. Vamos a hacer, ¿cuántos de ustedes les gustaría, fíjense, que sus hijos estarían aquí, estuvieran aquí? Levanten su mano, bajen su mano. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que su esposo estaría aquí? Pero fíjense, si ustedes les ponen el ejemplo de una vida afanada, ¿saben cuándo van a llegar acá? Nunca. Ahora, no nada más es en este pecado, en varios pecados, pero estoy poniendo el ejemplo de este pecado. Si mi hija me ve afanada en todas las cosas, menos en las cosas de Dios, y yo le digo, ve a la iglesia, y mira, toca la alabanza, y hace esto, ¿ustedes creen que va a decir, ah, sí? O sea, que entonces tocan la alabanza y tú no vas? O sea, ve a la iglesia y tú no vas. O sea, lo más importante para ti es Dios, papá, pero tú andas en otros asuntos. No, pues no. Es como cuando le decimos a los hijos, ¿no? ¿Sabes qué? Tú no puedes tomar aquí en la casa y llegar borracho. Pero yo el otro día llego bien borracho. O sea, sí, efectivamente soy la autoridad, pero bueno, ¿quién está motivando a que eso suceda? Yo mismo. Entonces, la vida en ejemplar, en la vida, en no tener afán en nuestras vidas, es una vida que se transmite hacia la vida de los hijos, de la esposa. Mi esposa ve que yo no estoy afanoso. Yo he tomado la decisión, aún fíjense, claro, yo tengo un negocio, pero he tomado la decisión de que el día que tengo cosas que hacer de la congregación, yo no vendo, porque me dedico, o sea, me dedico al comercio, ¿no? Yo ese día de plano no voy. ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios ha acomodado mi vida para que el trabajo solo sea un medio, un recurso donde yo pueda tomar para mi sustento, pero aún pueda invertir. Sé que muchos tienen trabajo, no vayan a decir, el pastor nos dijo que si hoy no, que entonces no venimos, ¿no? No estoy diciendo, sino Dios va poniendo, ¿a dónde creen que lo llevé? ¿A dónde creen? ¿Qué dijimos ahorita en la cita que vimos? ¿A oración y a qué? Y ya ruego y dije, Señor, pues yo quiero un trabajo donde pues pueda yo sostenerme porque necesito ese recurso, pero no quiero afanarme. Quiero un lugar donde yo pueda, donde tú puedas decirme, bueno, pues hoy vas a trabajar 3 días en las cosas de Dios, pero esos 2 días vas a trabajar. Y lo he visto, ¿eh? Que hay 2 días que no trabajo y en 3 días, o a veces hasta en un día he vendido todo lo que no vendí en la semana, en un solo día. Y digo, Señor, gracias. Pero cuando entonces estoy y gano más, antier estaba yo con mi empleado, que trabajo yo con una persona que es la que me ayuda, y me decía, oiga, pues vamos a ganar, pues se está poniendo buena la venta, mejor, ¿qué le parece si? Y le digo, no, amigo, yo nada más tengo un stop, donde esto lo necesito, no necesito más dinero. Porque entonces si me meto a más, ¿qué es? Ya es afán, ¿no? Entonces tengo que aprender, ¿mi carne qué quiere? Mi carne quiere afán.
¿Sí o no? Pero no tengo que frenar y ponerlo en la situación. Y va a haber momentos donde voy a ser probado en el recurso y no llegue. Pero entonces cuando no llega, ¿qué va a querer activar la carne? El afán. Ah, no, pues vamos, sale más. Ahora, no digo que no trabajen y no le echen ganas en su trabajo, sí, pero no al grado de que sea ¿qué? Afán. Y en todas sus cosas, ¿no? Ok, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo. O sea, mi corazón está ¿en quién? En Cristo. Mis pensamientos en Cristo. Pero sigo haciendo todas las cosas que tengo que hacer, ¿no? Eso me va a generar un equilibrio en mi vida. El afán destruye al ser humano. Hay gente hoy que ha trabajado y ha ganado muchísimo dinero. Hoy se muere y no disfrutó nada. De veras, yo conozco gente así, que ni siquiera, miren, ni siquiera vistió bien, ni siquiera tuvo vacaciones, nada, no, o sea, trabajo, y murió, y eso ni él lo disfrutó otras personas. Entonces, dense cuenta, ahora el afán no tan solo, aunque la enseñanza es exactamente al afán que hay, a la separación de Cristo en nuestras vidas. Pero existen otros afanes, ¿no? Hay gente que hoy no pone atención a sus hijos por estar afanados, ¿no? A los padres, ¿no? Cuando nos damos cuenta el tiempo se nos va. Yo un día quise darle un beso a mi padre, ¿sabes cuándo se lo di? Y cuando pude, ¿qué crees? No se lo di. ¿Por qué? Porque me vi envuelto en tantas cosas que hoy dijeras, pues quisiera ver a mi papá. ¿Cuántos de ustedes no están atentos a las cosas importantes y están invirtiendo en otras cosas que parece? ¿Por qué? Porque esta vida está instalada para eso, para que vivas para la gente. ¿Qué ropa vistes, no? Que te vean que andes bien vestido. Está bien, yo no digo que no andes mal vestido, pero no te afanes en ese asunto. Okay, vamos más adelante. Bueno, ahí mismo, el 8, dice, por lo demás, hermanos, fíjense, por todo lo demás, hermanos, dice, todo lo que es, ¿qué? Verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, ¿qué? En esto pensar. O sea, ahí te está dando ya la clave, ¿no? En eso es en lo verdadero. Pregunto, si tú estás piensa en un carro y un carro y un carro, ¿eso es lo verdadero? ¿Tu salvación sí es verdadera o no? Eso es real. ¿El cielo es real? Bueno, todavía hay unos que dudan, pero bueno, es cierto. Entonces ahí es donde yo tengo que darme cuenta qué es verdadero. Pregunto, ¿qué tiene valor? ¿Tus hijos o el dinero? Pues demuéstrenlo. ¿Qué tiene valor? ¿Dios o el dinero? Muéstrenlo. O sea, ese es el asunto, ¿no? Y no nada más a mí Dios me decía también, ¿no? Lo vas a compartir, pues, pero aún muéstrale más a la iglesia, ¿no? Porque entonces, ¿cómo les predico y yo no muestro? Tengo que mostrar en mi vida también, ¿no? ¿Y me cuesta trabajo como a ustedes o no? ¿O creen que para mí, ay, no, es bien fácil? Pues no, también yo decía, yo en algún momento, la verdad, yo cuando empecé, en algún momento yo dije, no, yo para qué voy a ir a una iglesia. Pues no tengo necesidad de nada. Yo no quería aceptar mi condición. Pero ¿qué sucede? Es uno mismo creyendo que eso no es cierto. Ay, esto está muy exagerado. No está exagerado. Se darán cuenta y pónganse a pensar en algún momento de su vida si Cristo llegara y preguntamos si es exagerado lo que yo estoy diciendo hoy. Se darán cuenta que no. Pero nos adormece el mundo, la mente dormida. ¿Cuántos ya sabían de este tema? A ver, levanten la mano. Levántenla, no tengan miedo, no va a pasar nada. Muchos ya sabíamos del tema. Pero algunos pregúntense de ustedes si aún viven afanados en eso. Quiere decir que son oidores y no hacedores, ¿no? De la palabra. Y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado, ¿no? Entonces, aguas, amigos. Dice, en esto pensad, 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
no lo digo porque tenga escasez. Fíjense, es Pablo hablando y está hablando de que no le proveían y que le daban en la iglesia. Estaba hablando de un contexto, pero quiero que vayamos no a esa parte, sino que vayamos a esta. Dice, no lo digo porque tenga ¿qué? Escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea ¿qué? Mi situación. Fíjense, el contentarte con cualquier sea tu situación habla que no existe ¿qué? No hay afán. Pero una persona que tiene una situación mala y vive en el afán, ¿qué va a hacer? O sea, me refiero mala en el sentido de que para ella es mala esa situación. La Biblia nos enseña que debemos de contentarlos con lo que Dios ¿qué? Nos da y ser felices. Porque Él sabe que aunque nos lancemos a hacer algunas otras cosas por obtener algo que queremos afanadamente, nos daremos cuenta que cuando tengamos eso, ahora nos va a gustar otra cosa. Yo les voy a contar una cuestión. Yo tenía no era cristiano yo, y tenía en mi mente esa idea. Yo dije, un día me voy a comprar un carro nuevo. Fíjense. Tenía yo como unos 24 años, 25. Dije, yo me voy a comprar un carro nuevo y voy a ahorrar y me lo voy a comprar, pero tengo ganas de ir a la agencia y decir, el carro que me guste, ese comprarme, ¿no? ¿Y qué creen? Que me cumplo el gusto en lo humano estaba, no era cristiano, ¿no? Y ya que llego a la agencia, ya mi esposa éramos novios ya. Llego a la agencia, empecé a ver los carros y le digo, me gusta este. Y pues, tenía ganas de hacerlo, pues era ego humano, la verdad, ¿no? Pero llegué y dije, me gusta este carro. Pregunto, ¿para conseguir ese carro creen que me afané o no? Pero bien grueso, amigos. Grueso, ¿eh? Y ese día llegué yo a comprar el carro y le digo a la señora, le digo, bueno, pues la verdad es que está muy bonito. Me dice, pues si quiere le hacemos el trámite del crédito. Le digo, no, me lo quiero llevar ahorita. Dice, pero es que ahorita no reciben cheques, es sábado, no hay transferencia. No, le digo, traigo el dinero en efectivo. Traía el dinero ahí en efectivo. Creo que me costó 115,000 pesos en esa ocasión. Era soltero, ¿eh? Y llegué, compré el carro. Nos lo dieron en 2 horas, salimos en el carro, bien padre, ¿no? Y me acuerdo que me fui de vacaciones ese mismo día, ¿no? Así nos fuimos de vacaciones. Bueno, iba con mi madre también, mi mamá iba con nosotros, ¿no? Pero les voy a decir una cosa, llegó el momento donde aún teniendo el carro, pues era algo padre, ¿no? En lo humano. Pero cuando pasaron unos días más, empecé a ver otros carros. En serio, ¿eh? Y el carro estaba bonito, ¿no? Estaba padre, uno de la Volkswagen bonito. Y ya empecé a ver otros carros y le digo a mi esposa, mira, me gustaría comprarme ese. ¿Hacia dónde iba, amigos? ¿Qué tenía que haber hecho? No era cristiano, pero ¿qué tenía que haber hecho? Decir, gracias, Señor. Ya, no, gracias, un carro nuevo me durará unos 10 años. Sí te dura 10 años un carro nuevo si lo cuidas bien. Y decir, gracias. Pero en ese momento, ¿qué creen? Empecé a ver otros. Y los que veía yo eran más caros que el que tenía, ¿sí o no? ¿O a poco creen que volteé y vi un bochito y dije, ay, ahora Nelo este? No. Pero fíjense, ahora, no era cristiano y ¿hacia dónde me quería llevar eso? Al afán. Y así muchos de ustedes, miren, muchos de ustedes tienen ropa insuficiente, pero están afanados por comprar más ropa. De verdad, piénsenlo, ¿cuántos de ustedes están ahí? Y a veces hasta deben dinero, pero están afanados en eso. Su vida no se corrige en ese sentido por esa situación. Y hay muchas cosas en su vida. Las mujeres las veo, ¿no? También comprando cosa y media. En serio, de veras, o sea, no es mal el asunto, ¿no? Yo sé que, pero tienen que entender que no va la vida así. Fíjense, yo les voy a poner un ejemplo. Mi esposa y yo hemos platicado de eso. Ustedes observen, mi esposa no es una persona que se supermaquille nunca. Ella no pierde el tiempo mucho en su arreglo personal. O sea, se arregla sencillo y ya es todo. Porque hay gente que vive afanada en eso. Y el afán es. Entonces, tienes que buscar un equilibrio. Yo no digo que no se pinte, ¿no? Porque entonces vamos a hacer la iglesia del que no se pinte y su velo y todo. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no inviertas, ¿qué? Tiempo en eso. ¿Quieren que les cuente algo? Pero es de mi esposa y no está, ¿eh? Nada. Va, les voy a poner un ejemplo. En una ocasión mi esposa va al salón de belleza y se tarda como chorrocientas mil horas, como muchas de ustedes, ¿verdad? ¿Y qué quieren que regresa? Y que le digo, ¿qué te hiciste? Dios mío. O sea, ese tiempo que invirtió, la verdad, o sea, lo perdió. Le digo, no, le digo, mejor peínate otra vez, le dije yo. Pero le digo, a eso se le llama afán. O sea, vas, te metes, inviertes tiempo en algo que finalmente ella misma me dijo, dice, sí, yo también ya me di cuenta, yo no sé para qué fui. Y tú te das cuenta, ella hoy solamente va a cortarse el cabello a esos lugares, ¿no? Pero hay quien invierte horas en eso.
Ya le estoy quitando la clientela a Héctor, ¿eh? Perdón, Héctor. Nada, no es cierto. Entonces, dense cuenta de esa parte, ¿no? Que hay muchas áreas de nuestra vida que se pueden meter en esta cuestión de afán. Ok, vamos más adelante. Entonces dice aquí, en el 12, en el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener, fíjense, sé vivir y sé tener, observen, sé vivir y sé tener. O sea que sí podemos tener, pero hay que saber qué debo de tener. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Fíjense lo que dice. O sea, sabe tener un equilibrio. ¿Sí estamos? No es decidioso, trabaja, pero no es afanado. ¿Está en el propósito correcto, sí o no? Ahora, ¿se puede sentar en un buen restaurante? Es lo que está diciendo ahí. Digo, vamos a llevarlo a la vida. Puede viajar en un buen carro, pero puede viajar en micro. Hay gente que viaja en micro y hoy ya está así, se siente que no es nadie, porque no lo construye Cristo, o sea, no ve lo que hay en él, sino lo construyen las cosas que hay alrededor. Humanismo, llega a su vida, lo construye, carros, dinero, casas, entonces sienten que son algo. Quítales todo y sienten que son basura, ¿no? Entonces cuando empieza la gente así, por eso empieza a afanarse, para obtener, para ganar, para hacer, ¿no? Y él dice, he aprendido a hacer, ahí a lo que eres. Ahora, no nada más esto, el afán me lleva, cuando yo me meto en el afán, porque el afán es parte del humanismo, ¿no? Y es parte del satanismo, distraernos con el afán para perder nuestras vidas. ¿Qué hago si yo me meto en las cosas del afán? Mucha gente se ha metido el afán a ganar dinero, ha perdido su vida y no ha ganado nada. ¿Cómo creen que se siente esa gente? Se siente peor todavía. Porque cuando menos aquel que se afanó y ganó, dices, pues ya perdió su alma, bueno, pues algo hizo aquí, ¿no? Y dijo, bueno, pues algo hice allá. Pero imagínense afanarse y luego pasa tu vida y verte sin nada, es aún peor, dices, porque he perdido lo más grande, pero aquí ni lo que no sirve he ganado. Perdí el oro y perdí la basura de aquí. Eso es terrible, ¿no? Es más frustrante, ¿no? Porque dices, pues yo no sirvo para nada, prácticamente, ¿no? Pues sí, lo que podríamos pensar en algún momento. Pero entonces Dios lo que nos enfoca es que no vivamos una vida de afán. Y Pablo nos pone el ejemplo y dice aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que cuando nosotros vemos esta parte donde dice, fíjense ahí en el 11 dice, pues he aprendido a qué? A contentarme. ¿Qué es contentarme? Alegría, contento, gozo y satisfacción. ¿Eso qué quiere decir? Que aún de las pocas cosas que tengo, ¿saco qué? Gozo, estoy contento y tengo qué? Satisfacción. Y aún de las muchas cosas que Dios me puede dar, ¿qué saco? Estoy contento, saco gozo y satisfacción. O sea, estoy conforme con lo que tengo. Si no estoy conforme, entonces, ¿qué voy a hacer una persona que no está conforme con lo que gana? Más, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde él está diciendo, pues he aprendido a contentarme. Esa es una de las cosas, que hay contentamiento en tu vida. Cuando no hay contentamiento en tu vida, entonces viene la búsqueda y la quieres buscar a través del afán, en afanarte en esas cosas. Hay gente que se afana estudiando y dice, ya terminé una carrera, ahora voy por la maestría, ahora el doctorado, ahora el postdoctorado, ahora ya soy ahora la eminencia. Y luego ya se ensovebecen en sus mentes hasta el grado, ¿ahora es malo estudiar? No, pero no te afanes. El día que llegue Jesús le vas a decir, aquí está todo mi currículo. Maestría, doctorado. ¿Sí o no? Y no lo digo, hermano, no estoy diciendo porque no. Yo estudié 2 carreras, pero la verdad es que es basura. Hoy ni trabajo de eso. Y no porque haya fracasado, la verdad es que siempre estuve ejerciendo. Pero les voy a decir una cosa. Yo hoy me doy cuenta que sí lo tengo que estudiar y no le digo a mis hijos que no estudien. Claro que estudien, pero que no se afanen en ese asunto, ¿no? O sea, estudien y quiero que sea una profesionista y que un día tenga un título y ejerza, ¿no? Si ella quiere y Dios le permite ejercer en esa área, sí, pero que no pierda los ojos en Jesús, que no pierda los ojos en el Evangelio. Es más, si hoy yo pudiera decidir, no estoy diciendo que yo lo voy a decidir, pero si hoy yo pudiera decidir que mi hija no dejara de estudiar y siguiera la vida cristiana, yo prefiero que no estudie, amigos. Claro, no es la decisión. La decisión es que estudie y que también sirva en el Evangelio. ¿Sí podrá o no? Sí puede. De verdad hay cosas que ustedes tienen que darse cuenta. El mundo está acomodado para que nosotros creamos que si no estamos haciendo lo que todos hacen, no somos nadie y eso es mentira. Ok, vamos más adelante. Dice,
Segunda de Corintios 12:9, por favor. Segunda de Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Entonces dice que aquí, ¿qué sucede con Pablo? Él lo que está diciendo es que nos bastemos en la gracia de Dios. O sea, que eso nos baste, que eso nos llene. La gente busca que algo llene en sus vidas. Hay gente que busca carros y ¿qué creen? Y no se llena uno. Hay quien busca casas y no te llenas. Hay quien busca sexo y ¿qué creen? No se llena. Hay gente que busca, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero ¿qué creen? No nos llena nada. Hay gente que cree que una carrera lo va a llenar. Terminas la carrera y no te llena. Te dicen, ¿qué? ¿La licenciatura? Ah, pues eso es como la primaria. Y tú ahí vas, ¿a poco sí? Sí, ya con una maestría. Tú ya, no, pues ahí voy a la maestría. Llegas a la maestría y dicen, no, pues nosotros somos doctores, ¿no? Yo en la escuela donde estaba, ¿qué creen? Casi la mayoría tenía doctorado. Yo tenía licenciatura. Ganábamos lo mismo. Nada más que yo sí vivía en paz y ellos no. La diferencia, ¿no? Y la otra es que ellos siguieron sujetados a un sistema y yo no, ¿no? Y que a mí no me entristecía si tenía o no tenía. Y a ellos sí. Que lo que yo hacía para ellos era locura. Me dijo, tú estás loco que vas a renunciar. Pero eso dicen ellos. La escritura no dice eso. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Y dice aquí, bástate en quién. Bástate en mi gracia. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? No es pregunta, pero dice, está afirmando, porque mi poder se perfecciona. O sea, cuando tú dejas que esa gracia, te bastas con la gracia de Cristo, dice que el poder de él se va perfeccionando. En la cita pasada veíamos a un hombre que estaba en la gracia de Dios, ¿sí o no? Pablo. Sí, y decía, pues todo lo puedo vivir, puedo dormir en el piso, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y esa es la vida equilibrada y con un fin y un destino correcto, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en algún momento. Y decir, gracias, Señor. Y todo aquello que ganaste y que hiciste, ¿dónde quedó? En la basura. No vayan a dejar sus trabajos, ¿eh? Entonces voy a tener que conseguirles trabajo y aparte predicarles de otra cosa, porque no es cierto. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? Ahora, cuando dice mi poder se perfeccione, quiere decir para que yo haga la voluntad de Dios en la vida personal. O sea, es al momento que la gracia el poder de Dios llega y se perfecciona, es cuando tú empiezas a hacer cada día la voluntad como cristiano. Y ahí te das cuenta que su voluntad de Dios se va ¿qué? Perfeccionando. Que Dios te basta y te llena para cualquier situación. Que aunque tú tengas una casa sencilla o tengas un cuartito donde vivir, te baste. Y no digo que no puedes trabajar para comprarte algo mejor, sí, pero que no llegue a dónde? Al afán. O sea, no estamos diciendo, no, quedémonos míseros, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que algunos de ustedes tienen sus casas, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Pero arreglándola te vas a llenar. No, bástate en la gracia de Cristo. Ahora, si le puedes echar una pintada y arreglar, pues qué bendición, ¿no? Pero no te afanes. Así es en el nivel que tenemos que llevar la escritura. Ok, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, por cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Ahora fíjense, dice, por lo cual, por amor, ¿a quién? A Cristo. Ahí estamos viendo la gracia, ¿no? ¿Se está basando en su gracia? ¿Sí o no? El amor de Él lo llena ¿qué? Todo es lo que está diciendo. Dice, me gozo en ¿dónde? En la debilidad, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Entonces está hablando de los problemas que él tiene, ¿no? Y está diciendo cómo es que la gracia le llena, aún en los problemas, no está hablando de un contexto económico, de una vida, sino está hablando de la vida del evangelio, ¿no? Entonces él se basta aunque tenga todas esas cosas, porque aunque tengas problemas, estás lleno, ¿no? Esas son las cosas que debemos de pensar cada día.
Mateo 6:25, por favor. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Está hablando de qué? De la vida diaria. Dice, por tanto no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por nuestro cuerpo, ¿qué habéis de qué? ¿Ya vieron? O sea, que si eres una persona de que dice, a ver, ¿qué me pongo hoy? Y pones 7 mudas aquí, ¿verdad? Y las ves, y te las pones, y te ves, y entonces pones esta, te pones otra. Si ya no tienes la ropa que necesitabas o el color, ya no vienes a la iglesia, ¿cómo se llama? Afán. ¿Sí o no? Porque ahí dice la vida. ¿En la vida qué incluye eso? ¿Es parte de la vida o no? O que digas, es que no, vivo aquí, por decir, donde yo vivo en San Juan, que yo dijera, no, pues vivo en San Juan, y no vengo porque no tengo para el pasaje. Yo no voy. Es un pretexto. Porque a veces me afano en otras cosas y para ir para allá sí voy. A mí me ha pasado también de chavo, me acuerdo que me decían, no, mira, esto ponte a estudiar. Para esas cosas no tenía, pero ¿qué tal cuando me invitaban para hacer algo? Uno ve cómo le hace hasta para ir a hacer lo malo, pero lo hace uno, ¿sí o no? O nada más yo. Yo en algún momento así era. Yo veía cómo y hasta yo me sorprendía cómo para estas cosas sí estoy bien puesto, ¿no? Hasta me dolía la cabeza o algo, pero al pecado ahí va. ¿Sí o no? Así nos pasa, y dense cuenta, ¿no? Pero ¿qué es parte de esa situación cuando nuestra mente está confundida? A lo bueno le llamamos y a lo malo, bueno, ese es el asunto y la escritura lo marca, ¿no? Dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, les voy a decir, esos animalitos existen por la gracia de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Y viven bajo su gracia, sí o no? Sí. Ahora, pregunto, ¿Cristo dio la vida por ellos? No. ¿Y por nosotros? Sí. Pero si dio la vida por nosotros, ¿por qué los pajaritos no se preocupan y nosotros sí? Está grueso el asunto, ¿no? Y velo y de repente lo analizas y dices, sí, yo un día me estaba poniendo, le estaba leyendo esa parte de la escritura y veía a los animales, ¿no? Y me ponía a ver, mira, fíjate, ya están comiendo ahí fruta en el árbol. Y luego llegaban otros y así observaba, ¿no? O sea, analizando un poco, meditando en la palabra y veía, ¿no? Y también observaba gente y decía, mira, pues esa gente está pero bien metida en esto, ¿no? Y si les hablas de Dios, ¿qué crees? No quieren saber nada. Y dices, no, pues no es posible y no nos damos cuenta. Muchos de nosotros estamos metidos en este asunto. Muchos de nosotros, ni siquiera nuestra familia llega al Evangelio por el testimonio, no solo del afán, de muchos pecados en nuestras vidas. Podemos decir, ay, pues no somos perfectos, pastor, pero Él está y Cristo vive en nosotros ¿para qué? Para perfeccionarnos cada día, ¿no? Entonces debemos de entender esta parte. Y aquí no lo dice, o sea, está diciendo, ustedes tienen más valor que aún que todas esas cosas y que los animales. Pero ¿por qué tienen temor? Y ahorita lo vamos a ver. Dice, mirad las aves del cielo, fíjense, que no siembran ni ciegan, dice, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y está hablando a ese grado, ¿no? Ahora, con esto no está diciendo no trabajen, ¿no? Porque dice, pones a observar un pájaro y dice, oye, pajarito, ¿y tú trabajas? No, bueno, pues entonces yo tampoco voy a trabajar, ¿no? Y al rato voy a decir, oye, ¿qué pasó, hermano? No, pues en la gracia del Señor, ¿no? No, amigos, o sea, sí tienen que trabajar. Dice que el que no trabaje, que no coma. O sea, no nos vayamos a un desequilibrio, ¿no? Sino vayamos, ganemos, ¿verdad? ¿Y quién es el que multiplica nuestros bienes? ¿Quién es el que hace que rinda nuestro dinero? El Señor. Y confiemos en Él. Seamos sabios para gastar. Y ahí es donde nos vamos a ir conociendo la vida cristiana real. No una vida de decir que soy cristiano y mi vida es afanada. Una persona que no entiende y aún sigue afanada, pues yo dudo bueno, hay dos cosas. Una, o no es nacido de nuevo, esa es una. O dos, pues hay una inmadurez espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que no se ha sujetado a las normas de la iglesia para poder, por medio de la palabra, madurar su vida, ¿no?
Entonces, nada más son esas dos cosas que suceden en la vida. Dice más adelante, 27. ¿A quién de vosotros, dice, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, alguno de nosotros podríamos, por más que nos afanemos, ¿podemos cambiar algunas cuestiones de nuestras vidas? Por decir, por más que te afanes, ¿crees que trabajando vas a ir al cielo? Por más que te afanes haciendo, embelleciéndote y todo, ¿crees que la belleza externa se va a acabar o no? ¿Sí? Fíjense, hay gente que ya vive afanada, gana dinero para hacer sus cirugías, se estira acá, se estira de todos lados, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo esa gente? Afanada en eso, no acepta una vida natural, esa es una aceptación que tenemos que tener. Esa persona vive así, 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 ¿y qué creen? Ya es un afán lo que tienen. Si han visto gente, no, pues que ya se hizo cirugía de no sé qué, que de mentón, ¿no? Y que ahora de cachete, ¿no? Y ahora de oreja, ¿no? Ya aparecen tacos, creo, ¿no? Y ahora de qué trae, no, pues trae algunos de trompa, dicen, ¿no? Sí, amigos, o sea, es broma, pero sucede, ¿no? Así pasa. Yo he conocido gente así, ¿eh? Ya gente grande que digo, híjole, está más preocupada en eso que en su salvación. Y háblales de Dios y uy, parece que los estás ofendiendo, man. Pero no pueden ver. Pero ¿quién creen que sí puede ver y oír la palabra de Dios? Ustedes. ¿Y qué es más triste? ¿Que esa persona no entienda o ustedes? Pues ustedes es más penoso que no entiendan que ellos. Porque ellos tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Ustedes tienen oídos y oyen, tienen ojos y ven, pero no quieren hacer nada. ¿No? Terrible, ¿no? El asunto. Pero bueno, así es la palabra. Yo no soy, ¿eh? Es la palabra. Ahí dice. No es cierto. Ok, vamos más adelante. Estábamos en el versículo número ¿qué? En el 28, 27, ¿no? ¿Y quién de vosotros podrá, si ya es a 28? Y por el vestido, dice, ¿por qué eso afanáis? Pregunta, o sea, ¿por qué te afanas? Está diciendo, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Fíjense, vuelve a reafirmar, ¿vieron? Explica y luego dice que no, no se afanen, vuelve a decir. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que era insistente la palabra en que era una problemática grave o no? Cuando tú a alguna persona le recuerdas 2, 3, 4 veces a tu hijo es porque ¿qué? Porque hay una problemática ahí. Hoy en la iglesia esa es una problemática en la congregación, el afán de la vida de las personas. Y permitir, podemos decir, bueno, no prediquemos de esto, esto no es tan grave, hay cosas más graves, perdón, pero es pecado y es parte de la gravedad que existe en el pueblo de Dios. Y tenemos que aún aprender a confiar en Dios. El afán es la falta de fe en la vida de todos nosotros. Eso es, la falta de creerle a Dios, porque nos está diciendo aquí, a ver, pues sí, con los pajaritos hace esto, con las plantas hace esto, con esto, ¿y por qué tú desconfías de mí? Dice Jesús, si con ellos hago eso, contigo podría ser mejor, porque tienes más valor, he dado la sangre por ti, pero nosotros no creemos, fíjense a lo que nos está diciendo, y volvemos a encauzarnos en el mismo sentido, y ahí volvemos a estancarnos en una vida espiritual, ¿no? Y bueno, pues, pero finalmente es una decisión personal, ¿no? Ok, versículo número 30. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, dice, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Fíjense, ¿es la importancia de quién? De un gentil. Ahora, si está hablando de que los gentiles, habla de las personas que no creen en Dios, que no conocen a Dios, esas personas están preocupadas de eso, sí. Está hablando que todo eso es un pensamiento y el poder estar afanado es de una cultura de qué tipo? Mundana y gentil es lo que está diciendo. Ahora, fíjense, está diciendo que es una cultura de ese tipo, pero observa lo que dice aquí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas que los gentiles también ¿qué? Necesitan. Nada más que la diferencia es que ellos se afanan y el pueblo de Dios no debe afanarse. ¿Sí estamos? Entonces, porque de repente podemos decir, ay, sí, Dios, y entonces, ¿cómo le voy a hacer para esto? Y Dios, ¿cómo le voy a hacer? Pues sí, pues yo también vivo igual que un gentil. Él dice, yo sé que allá estos cuates andan afanados por eso.
pero sé que también eso que ellos es un afán y es un exceso, para ustedes debe de ser una ¿qué? Una necesidad. Y entonces si Él sabe que es una necesidad, Dios suple todas nuestras ¿qué? Nuestras necesidades. ¿Sí estamos o no? Entonces, si te das cuenta, es un golpe cultural, lo que está diciendo es, esto piensan ellos y eso lo quieren, pero nosotros pensamos de otra manera y debemos de ver esta parte, porque si no entendemos el afán nos va a destruir tarde o temprano. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Por eso hay algo que se llama vidas con propósito. Y una vida con propósito es una vida sin ¿qué? Sin afán. Una vida sin propósito, entonces dices, a ver, yo voy a hacer esto, y yo quiero ser aquello, y yo quiero, o sea, ¿tú quieres ser? O sea, la computadora dice, yo quiero ser radio, ¿sí? La mesa dice, yo quiero ser silla. No, la computadora es computadora. Y esa computadora, alguien le dio el propósito. La silla es silla y alguien le dio el propósito. ¿Quién se lo dio? El que lo construyó. Así es que, ¿quién te construyó a ti? Dios, ¿no? Entonces, ¿dónde está el propósito de Dios? En la Escritura. Propósitos eternos. ¿Sí? ¿Te hizo con propósitos de ser parte de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Y con propósitos de que la iglesia se sirven unos a otros? ¿Sí o no? ¿Y con propósitos de predicar el evangelio? Ese es tu propósito. Así es que si tú andas en la algarabía de otras cosas, ¿qué crees? Estás perdido. Estás desviado y estás afanado, como decíamos, ¿no? Ok. Versículo que sigue, versículo 33. Mas buscad primeramente, fíjense, dice que el otro no lo busques, está diciendo el otro no lo busques, dice ahí. No, si no dice. Está diciendo aquí en esto, lo está simulando, voy a decir, dice, eso hazlo. Pero primeramente, ¿qué? Busca esto. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando yo hablo acerca del reino de Dios, hablo del gobierno de Dios en mi vida. Y la justicia es la certeza de entrar un día, ¿dónde? Al cielo. Entonces tengo que buscar esas dos cosas. No tan solo en ser justo, sino vivir una vida de reino. Pero no una vida de reino de los falsos que enseñan, no, pues una vida de reino, de carros, de... Esas son herejías bíblicas. No, una vida de reino es vivir esto. Una persona que vive en la vida de reino, su mente no está, ¿qué? Afanada. Su mente no está preocupada, porque cuando está preocupada, cuando está estresada, cuando tiene algo, sabe que hay un método en la Escritura, un método de reino que es ir ante nuestro Padre y ¿qué? En oración y ruego y ¿qué? Y poner todas nuestras necesidades en Él. Dos características, no vas o porque ignoras que así es, una, o no vas porque no hay fe en ti, o no vas porque no eres nacido de nuevo, obviamente. Y eso es preocupante, porque tratar de vivir una vida aquí sentado, sin un arrepentimiento genuino en tu vida, ¿sí? Jamás podrás tener un contacto con Dios. Pero vivir una vida en arrepentimiento, yo te aseguro que si tú vas, doblas tu rodilla, dice que Él sabe de todo lo que tienes que necesidad. Pero muchas veces no lo hacemos. La gente no quiere nada de eso, no lo entiende, no quiere aprender, no quiere estudiar, quiere vivir en la ignorancia. Y de eso a nada, ¿qué creen? Pues nada, yo por eso cuando dije, yo voy a tomar las cosas en serio con Dios, bien, y voy a vivir una vida bien, ¿por qué? Porque entonces tengo una mezcla, soy como mutante, ¿no? O sea, ni soy del mundo, ni soy de Cristo, si no soy un camaleón, ¿no? ¿Sí o no? A un cristianoide. Hoy me convierto, el camaleón se convierte hoy en cristiano, ¿no? Sale y ya no lee la Biblia, ¿no? Ya no lleva sus normas conductuales, su lenguaje, sus pensamientos, su manera de vivir, ya no es cristiana, sino es que es mundana. Llega a la iglesia y entonces cambia, ¿no? De color luego llega. Hermana, amén, y cosas, ¿no? Y lo ves con su Biblia y, ¿no? Y ya todo el asunto. Pero ¿qué sucede? Está haciendo ¿qué? Engañándose él mismo. Pero entonces Dios nos lleva a que veamos esta parte y que tengamos que buscar dos cosas. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿de qué cosas estuvimos hablando? De las necesidades que tenemos, dice, o serán ¿qué? Añadidas.
Ahora, buscar el reino de Dios no es venir a la iglesia, ¿eh? Pregunto, una persona que es camaleón aquí y allá afuera es otra cosa, ¿esa persona está buscando el reino de Dios? Esa persona está buscando engañarse a ella misma, porque a Dios no lo va a engañar. Y a nosotros, pues por un tiempo, pero tarde o temprano nos damos cuenta, ¿o no? ¿Sí nos damos cuenta cómo andamos tarde o temprano o no? Sí, porque dice que tarde o temprano el pecado, ¿qué? Sale a la luz. Y luego vienes tú, y mucha gente viene así a las iglesias, piensa que por venir a ocupar una silla, y aunque vivan una vida camaleónica, ¿qué sucede? Dice, no, es que pues, Dios ni nada, No, pero si es un camaleón, amigo. Tú no eres un hijo de Dios. No te has rendido a Cristo. No, pero es que yo sí lo amo. Voy todos los domingos a la iglesia. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es arrepentirte de tus pecados y vivir una vida correcta y recibir instrucción a través de la Escritura y de los maestros y sujetarte a las normas de su iglesia de Dios. No crean que nosotros dijimos, vamos a inventar aquí unas normas, el pastor Raúl, inventemos cosas. No, pues está en la Escritura todo. Y entonces empiezas a vivir una vida cristiana y te das cuenta cómo Dios suple. Dios suple. Pero lo tienes que vivir y tienes que atreverte tú a vivirlo. Así es que dice el 34. Así que no, ¿qué? 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el afán, ¿cuándo va a estar atacándonos? Mañana, pasado mañana. Entonces, ¿se va a acabar? ¿Hay manera de destruirlo? No, no se puede destruir, pero ¿lo puedo evitar? Sí. ¿Cómo lo evito? A través de una relación con Dios. Es la única manera en la cual yo puedo evitar. A través de la oración, la lectura de la Escritura, la meditación. Son cosas en las cuales yo puedo ir en ese sentido. Pero es una problemática y la vamos a ver aquí en Romanos 1:17, por favor. Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. O sea, el justo, una de las cosas que es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si vivo en fe y digo, es que tengo que hacer los pagos, no sé qué va a pasar. Y estoy así, pensando, y busco 2 trabajos, 3 trabajos. Pregunto, ¿eso es fe? Eso no es fe. Seguramente hay una consecuencia en nuestras vidas que estamos viviendo algo así. Tenemos que aprender de esa situación, pero no, ¿por qué? Porque tomamos una decisión en nuestra persona. Cuando entonces viene esa situación a mi vida, tengo que postrarme a Dios, ¿sí? Y ver qué es lo que Él me dice que tengo que hacer. Porque entonces hay 2 cosas, la fe o el ¿qué dijimos? El afán. La fe y el afán son 2 fuerzas que se contraponen, fíjense, ¿sí? Y están así, y luchan. Porque estás en que, ¿y si le creo? No, mejor yo. ¿Sí le creo? No, mejor yo lo hago. No, pero ¿qué tal si no me lo da? ¿Y si me oye? ¿Y si no me oye? Pues hay una lucha, no tan solo en un tema, en varios temas de nuestras vidas, ¿no? Pero tengo que darme cuenta que son 2 fuerzas que se contraponen. ¿Quién es el que le da la fuerza a cada uno de ellos? Yo mismo. Yo decido darle fuerza a quién, al afán y debilitar, o darle fuerza a la fe. Aunque la fe es mía, no, dice que Dios nos ha dado una buena medida de fe a cada uno de nosotros, la cual tiene que ir y tenemos que ver, porque dice aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. ¿Eso qué quiere decir? Que la calidad de tu vida es la calidad de tu fe. Y no estamos hablando de la cantidad de recursos de tu vida, no, estoy hablando de la calidad. Por decir, hay gente que puede tener mucho dinero, pero la calidad de su vida es mala. ¿Sí han visto gente así? Y hay gente que tiene pocos recursos, fíjense, y la calidad de su vida es buena. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que uno de ustedes tiene mucho dinero. Pensemos que Fer tiene 5 millones de pesos, ¿no? Y genera 5 millones de pesos diarios. ¿Cuánto de lana es? Préstame una lana, ¿no? Ah, fíjense, 5 millones de pesos diarios, ¿sí? Pero debe 100,000 millones de pesos. Yo pregunto, ¿alguien de ustedes gana 5 millones de pesos diarios como él? No.
¿Sí o no? Pero pregúntense ustedes ahorita, ¿tú le debes dinero a alguien? ¿Debes mucho dinero así como Fernando? No le debe. Pregunto, ¿quién creen que duerma más tranquilo, ella o él? Ella duerme más tranquila, observen. La cantidad no dice calidad. ¿Ven que no está determinada la vida? Por eso es que dice aquí, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe, ahí es donde tenemos que vivir. Y la fe, y la única manera de derribar el afán es la que, la fe. Creer lo que hoy hemos leído en la escritura, lo tengo que creer. Y una persona que lo cree ahora, ¿lo qué? Lo vive. Y decide a partir de hoy no vivir más en ¿dónde? En el afán. Aunque el afán, ¿cuándo va a atacar? Dice la escritura. Cada día. Cada día. Por eso dice, cada día tiene su propio afán. Entonces el afán está a la puerta todos los días de tu vida. Pero no va a haber manera, a veces decimos, ay, ya quisiera salir de esta. Y sales de esa y luego dices, ya quisiera salir de la otra. ¿Sí les ha pasado así? Y luego dices, ya en diciembre ahora sí salgo. Y ya en diciembre dices, ahora sí para el otro año salgo de esta. No, no sales nunca. ¿Sí les pasa o nada más a mí? Les pasa, ¿no? Entonces dense cuenta cómo entonces eso no lo vamos a acabar. Hay gente que tiene una ilusión de decir, yo quiero vivir una vida y tener un equilibrio así lineal. No existe. Porque cuando no se aparece una cosa y cuando no se aparece la muerte, ¿sí o no? Y cuando no se desaparece la soledad y cuando no se, o sea, se te aparece de todo. Y dices, oye, ¿cuándo? Necesito así como que relax. No, siempre se va a aparecer algo. Entonces queremos, en la mente humana, ¿qué es lo que quiere generar? Personas que se vean que no están afanadas. Te ponen un carro y va por la playa, ¿no? Por la costera así del año, ¿no? Y va la chava así en su carro y el chavo, ¿no? Y tú lo ves y dices, ay, y entonces te genera ¿qué? A que tú vayas en búsqueda de eso. Porque eso es ficticio, eso nada más lo están grabando, ¿no? Pero esas personas tienen problemas o no. Claro que las ves así y dices, ay, qué padre. Y ahí va la gente tras de ese asunto. Y ahí vienen las problemáticas, porque los anuncios están basados en todo eso, para que tú sirvas a todo el sistema capitalista, le llenen las bolsas de dinero para que ellos no se afanen y tú sí. Pero ellos también tienen su propio ¿qué? También. Pero ellos creen que van a acabar con eso. Entonces, no digo que no, porque la escritura lo dice, tenemos que ubicarnos. Pero la problemática para vivir una vida de calidad es vivir por fe, amigos. Y la única manera de vivir por fe es tener a Cristo en nuestras vidas. Y no tan solo a Cristo en la cuestión del nuevo nacimiento, sino tener a Cristo es vivir como Cristo vivió. No tener a Cristo en nuestra boca, sino tenerlo en nuestras acciones cada día. Y es la única manera en la cual, y aún así, va a tener su propio ¿qué? Afán. Perfecto. Vámonos, Marcos 8:35 y con esto termino. Dice Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? O sea, todo el dinero, todas las casas, todos los carros, todas las diversiones, todas las cosas, y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, nos está diciendo, si cada uno tiene interés en alguna cuestión así y su vida está enfocada en ganar algo por encima de olvidar el Evangelio y olvidar su propia alma, va a perder todo. Yo les voy a decir cómo se siente, y se los digo a todos en ese sentido. Yo estuve en un punto de perder mi matrimonio. Imagínense, yo tengo ahorita ya 15 años de casado. Si yo hoy me divorciara, ¿sí? Y estuve procurando mi matrimonio, construyendo, haciendo todo, y me divorcio hoy. ¿A dónde se fueron esos 15 años de matrimonio? A la basura. Pregunto, vienen a la iglesia, ¿verdad? Le hacen al cuento que estudian, le hacen al cuento que lo que quieren, lo que no quieren, deciden en su persona, ¿no? Y finalmente su vida se va metiendo en ¿qué? En el afán, alejados de la voluntad de Dios, ¿eh? Porque no todos los que están aquí están en la voluntad de Dios, ¿eh? Pero se los digo ahorita para que se den cuenta. Y finalmente el afán los va a ir atrapando poco a poco. Obsérvense cuánto estamos aquí. Y van a ver que después decir, oigan, ¿y dónde está fulano? Sutana.
No, pues que esto. Vas para el afán. Ay, pero está mal que trabaje, está mal que esto. No, nadie está diciendo que está mal. El problema es que el afán ya el otro, ¿no? Aquí está diciendo. ¿O creen que yo voy a sacar el título el día de que venga aquí esto? Mira, Señor. Y mira cuántos negocios hice. ¿Sí o no? Pues nada. Entonces, dense cuenta aquí, ¿no? Y cómo nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, salvar tu vida quiere decir que vivir tu vida aquí como tú que quieres un carro nuevo, una casa, otro carro, más ropa, vacaciones. O sea, no estoy diciendo que no lo tengan, ya lo dijo en la otra parte, ¿no? Que él sabe que tenemos necesidad de unas vacaciones, ¿sí o no? Confía en él. Pero ¿cómo vas a confiar en él de unas vacaciones si no confías ni que él te puede suplir un trabajo? De hecho, ni se lo has pedido, tal vez, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué? La salvará. Pregunta, ¿cuántos quieren salvar su vida de verdad? Yo sí. No estoy diciendo que vamos a hacer un monasterio aquí, ¿eh? Estoy hablando de que busquemos a Dios. Y es muy sencillo darse cuenta si tú estás buscando a Dios. Cuando veo tu caminar, veo en el sentido que caminas. Y no para hacer un juicio, sino para enseñarte, para decirte, para corregirte, ¿no? A través de la escritura. Y darme cuenta que no es, y estoy para advertirte o no. Porque un día Dios me va a demandar. Me dice, ¿por qué no le dijiste a Jesle? ¿Por qué no le dijiste a Fernando? ¿No? Y tengo que, no, sí, Señor, yo sí les dije, pero el Fer, pura chamba nada más. Y Ges igual, puras vacaciones. Yo le dije, Señor, yo te dije nada. Muy bien, pues vamos a orar y sobre todo, miren, quiero que mediten hoy esta parte. Ojalá hayan apuntado las citas, deténganse un momento en su vida y párenle ahí, ¿no? Y piensen y mediten y tomen una decisión. La verdad. Dice Dios que los tibios, o me afirmo bien en Cristo, o les tocamos las golondrinas, ¿no? En el Evangelio, pero sin embargo, Cristo dio su vida por nosotros y Él quiere que sigamos adelante, nos ama tanto, ¿no? Y ya está más que demostrado que sí nos ama. Entonces, aprendamos a vivir una vida cristiana correcta y dejemos a un lado el afán, amigos. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar juntos.